En mi primer día, llegué temprano a la escuela, ansioso y un poco aprensivo. Era un lugar antiguo, con paredes altas y descuidadas, que parecían susurrar historias de tiempos pasados. Las manchas en las paredes, resultado de años de repintura, creaban un mosaico de colores desvaídos, recordando las muchas generaciones que habían pasado por allí. El olor característico de aulas antiguas se mezclaba con el polvo acumulado, creando una atmósfera densa y casi palpable. El aula que me asignaron estaba al final de un pasillo, justo después de la escalera principal, que crujía con cada paso. A lo largo del pasillo, los tablones de anuncios estaban llenos de avisos descoloridos y fotografías de eventos pasados, como si el tiempo se hubiera detenido en ese espacio. La placa en la puerta decía Sala 302, y al leerla, una ola de expectativa y nerviosismo me golpeó. Al abrir la puerta, fui recibido por una atmósfera que parecía cargada, casi opresiva. Las mesas de madera, con sus superficies pulidas por el uso, presentaban marcas y arañazos, algunas con las iniciales de alumnos que habían pasado por allí a lo largo de los años, como si cada uno de ellos hubiera dejado un poco de sí mismo en ese espacio. El silencio que envolvía el ambiente era perturbador, casi como si las paredes estuvieran escuchando y guardando secretos. Intenté ignorar la sensación de incomodidad que esto me causaba. Sabía que los primeros días suelen ser extraños, especialmente en escuelas nuevas, donde todo es desconocido e intimidante. La inseguridad se mezclaba con una expectativa ansiosa, mientras me preguntaba sobre los alumnos que entrarían en esa sala y lo que el día reservaba. Respiré hondo, tratando de calmar mi corazón acelerado, y me preparé para enfrentar lo que fuera que estuviera por venir. Llegué a encontrar un sobre cuidadosamente colocado sobre mi mesa, como si alguien se hubiera preocupado por dejarme un mensaje importante. El papel era simple, pero la forma en que estaba dispuesto indicaba una cierta formalidad. No tenía nombre, solo las reglas escritas en tinta negra, con una caligrafía firme y clara, como si fueran directrices que no podían ser ignoradas. El documento estaba dirigido al señor Lee, y eso me dejó intrigado, indicando que alguien sabía que estaría allí y que tenía expectativas respecto a mi presencia. Al abrirlo, un leve escalofrío recorrió mi espalda. Encontré una lista con instrucciones para la sala 302, y a medida que leía, una sensación de extrañeza comenzó a instalarse en mí. Las reglas eran extrañas y perturbadoras, casi como si estuvieran creadas para poner a prueba mi cordura. Una de ellas, por ejemplo, prohibía que los niños se sentaran muy cerca unos de otros, lo que me hizo cuestionar la dinámica del aula y el motivo detrás de esa prohibición. Otra recomendaba ignorar cualquier rasguño que viniera del suelo, como si hubiera algo allí que no se debía notar. La regla sobre no mirar el reloj entre las 2:11 y las 2:13 de la tarde me dejó inquieto, un pequeño intervalo de tiempo que parecía estar envuelto en misterio. ¿Por qué ese momento específico era tan importante? ¿Qué pasaría si rompiera esta regla? Aunque me sentía nervioso, tratando de alejar los pensamientos inquietantes que surgían, decidí enfrentar aquello como una broma de iniciación para nuevos profesores, una prueba para ver cómo reaccionaría ante estas situaciones extrañas y desconcertantes. Mientras analizaba las reglas, no pude evitar sentir una presión creciente en el ambiente, como si el propio espacio estuviera observando mi reacción. Cada instrucción parecía imbuida de un peso que desafiaba la lógica, y me pregunté si estaba preparado para lidiar con lo que podría suceder. A pesar de la incomodidad, una parte de mí sentía curiosidad, como si estuviera a punto de descubrir algo importante, algo que podría cambiar mi percepción sobre ese trabajo y sobre los niños que entrarían en esa sala. Justo después de leer las reglas, una mujer mayor entró en la sala. Lo primero que noté fue su mirada penetrante, que parecía evaluar cada aspecto del ambiente y de mí. Usaba gafas, que se deslizaban ligeramente por su nariz, y su cabello canoso estaba recogido en un moño apretado, dándole una apariencia austera y autoritaria. La forma en que se movía por la sala transmitía una confianza inquebrantable, como si estuviera familiarizada con cada rincón de esas paredes desgastadas. No se presentó, solo asintió con la cabeza y gesticuló en dirección a la mesa, como si yo supiera exactamente qué hacer. Cuando preguntó si era el señor Lee, asentí con la cabeza afirmativamente, tratando de ocultar mis nervios. La manera en que pronunció mi nombre parecía llevar un peso, como si hubiera una expectativa implícita en su voz. Me aconsejó que siguiera las reglas, enfatizando que no eran una broma, y salió con un paso firme, dejando atrás un rastro de misterio. Su mirada me hizo sentir que había algo más allí, un conocimiento oculto que aún no comprendía.
Algo en el tono de su voz y en la forma en que se despidió sugería que sabía más sobre la sala y sus secretos de lo que estaba dispuesta a revelar. Tan pronto como salió, volví a organizar mi espacio, intentando poner mis pensamientos en orden. La sensación de incomodidad que aquella mujer había suscitado persistía en mí. Cuando sonó el timbre, los alumnos comenzaron a entrar, y la atmósfera en la sala cambió instantáneamente. Parecían comunes, aunque un poco pálidos y silenciosos, como si cargaran con una carga invisible. Cada uno de ellos se dirigió a sus mesas con una precisión casi mecánica, evitando el contacto visual. Los observé atentamente, tratando de captar cualquier indicio de sus personalidades, pero sus rostros eran inexpresivos y sus posturas rígidas. Era como si todos fueran conscientes de algo que yo aún no sabía, un entendimiento compartido que me dejaba fuera. La sala, que ya parecía cargada de misterio, ahora pulsaba con una tensión inexplicable. Me pregunté si podría conectarme con esos alumnos y descubrir qué realmente estaba ocurriendo allí. Pero me dije a mí mismo que eso era normal. Después de todo, era el primer día, y todos estaban ajustándose a un nuevo entorno, a una nueva rutina. Rápidamente, me di cuenta de que los niños tenían un patrón peculiar, ninguno de ellos se sentaba cerca del otro. Era como si una barrera invisible los separara, un espacio respetuoso que no era común entre compañeros de clase. Esta disposición extraña me hizo cuestionar la dinámica del grupo. ¿Qué podría haber llevado a esa distancia? Con el tiempo, noté a una chica cerca de la ventana que me miraba fijamente. Tenía el cabello largo y oscuro que caía en cascada sobre sus hombros, y su expresión era inexpresiva, pero sus ojos estaban muy abiertos, como si estuvieran evaluando cada uno de mis movimientos con una intensidad desconcertante. Había algo hipnotizante en su mirada, una curiosidad mezclada con un toque de incomodidad que me dejó inquieto. Recordé la regla de no mantener contacto visual y desvié la mirada, pero la sensación de que ella me observaba persistía, como si una fuerza invisible me empujara de vuelta. A medida que la clase avanzaba, los alumnos permanecían inmóviles, y la sala parecía estar en un estado de suspensión. Sus ojos fijos en mí hacían que la atmósfera se volviera aún más extraña, un silencio opresivo que me hacía sentir como si estuviera siendo examinado por un tribunal. Durante el tiempo de lectura, el ambiente se volvía cada vez más cargado. El silencio solo era interrumpido por el sonido de páginas siendo pasadas, pero pronto escuché un rasguño proveniente del suelo. Era un sonido sutil, pero penetrante, que parecía resonar en las paredes. La primera vez que lo escuché, pensé que era solo la vieja estructura de la escuela ajustándose, pero cuando el sonido se repitió, una ola de ansiedad recorrió mi cuerpo. Miré alrededor, tratando de localizar el origen del sonido, pero los alumnos seguían inmóviles, como si nada estuviera sucediendo. La sala se convertía en un lugar de misterio, y la presencia de la chica cerca de la ventana parecía intensificarse. Sus ojos continuaban siguiéndome, y me preguntaba si ella también escuchaba el rasguño. El ruido se volvió una especie de mantra, un recordatorio constante de que había algo más en esa sala, algo que no podía entender. La tensión aumentaba, y me daba cuenta de que, a medida que intentaba mantener el control de la situación, la línea entre la realidad y algo más siniestro comenzaba a desdibujarse. La regla de ignorar eso resonó en mi mente, como un mantra que intentaba protegerme de la extrañeza de la situación. Intenté continuar con la clase, pero el ruido aumentó, como si algo estuviera tratando de distraerme deliberadamente, dificultando mi concentración y llevándome a cuestionar si realmente todo estaba bien. Cada crujido y rasguño en el suelo parecía transformarse en un eco de inquietud, volviéndose casi ensordecedor en medio del tenso silencio del aula. A medida que la clase avanzaba, noté a dos alumnos mirándose con desdén. El niño tenía características marcantes, un rostro anguloso y cabello desordenado que parecía desafiarlo a comportarse. La niña, por otro lado, tenía dientes un poco puntiagudos que, en combinación con su mirada desafiante, la convertían en una figura imponente. La tensión entre ellos era palpable, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de electricidad estática, a punto de estallar en cualquier momento. Al anunciar una nueva actividad, noté que el niño no desviaba la mirada de la niña, y ella, por su parte, parecía desafiante, como si estuviera lista para un enfrentamiento. La atmósfera en la sala, ya cargada de una extrañeza inexplicable, se convertía ahora en un campo de batalla emocional. Cada interacción entre ellos era un juego de poder, donde las palabras no dichas y las expresiones sutiles hablaban más alto que cualquier discurso. Cuando abrí la sala para la próxima actividad, el silencio se intensificó aún más,
como si todos los alumnos estuvieran conteniendo la respiración, esperando lo que sucedería a continuación. El ambiente estaba impregnado de una expectativa ansiosa, y me sentía como un espectador en un drama que se desarrollaba ante mí, sin saber cuál sería el próximo acto. La mirada de los alumnos, fija y llena de secretos, parecía presionarme a actuar, pero dudaba, consciente de que cualquier movimiento en falso podría desatar una tormenta. La sala, que debería ser un espacio de aprendizaje, se convertía ahora en un laberinto de emociones contenidas y rivalidades ocultas, y me preguntaba si podría navegar por esta turbulencia y encontrar un camino hacia la normalidad. Los niños estaban extrañamente inmóviles, casi como si hubieran sido congelados en el tiempo. La atmósfera en el aula era densa, cargada de una tensión que se podía palpar. La chica que me ofreció la muñeca el día anterior parecía más inquieta, sus dedos nerviosos retorciendo el borde de su camiseta mientras sus ojos, que antes mostraban un brillo de curiosidad, ahora estaban algo opacos, como si una sombra se hubiera instalado sobre ella. El recreo llegó, y la sensación de incomodidad persistió, como un peso sobre mis hombros. Mientras intentaba actuar con normalidad, forzando una sonrisa y tratando de interactuar con los alumnos, un nuevo billete apareció en mi mesa. No era un sobre esta vez, sino un trozo de papel rasgado, como si alguien lo hubiera arrancado de un cuaderno de forma apresurada y clandestina. El billete alertaba sobre las consecuencias si las reglas no se seguían, y las palabras parecían saltar de la página, exigiendo mi atención. La caligrafía era irregular, con letras grandes y temblorosas, como si alguien estuviera escribiendo apresuradamente, tal vez bajo el efecto de una adrenalina inquietante. El contenido del billete era vago, pero el tono amenazador me dejó con un frío en el estómago. La frase final, "Las reglas son para ser seguidas, o te arrepentirás", resonó en mi mente, como una advertencia que no podía ser ignorada. El día se arrastró, y los niños continuaban mirándome con esos ojos vacíos, que parecían ver a través de mí, como si estuvieran evaluando no solo mis acciones, sino también mi cordura. Cada uno de mis movimientos era meticulosamente analizado, y la presión de sus miradas me hacía sentir como si estuviera siendo observado por un tribunal invisible. Intentaba ignorar la creciente sensación de pánico, pero era difícil desviar la atención de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. El aula, que debería ser un espacio de aprendizaje y crecimiento, se convertía en un laberinto de incertidumbres, y me preguntaba hasta dónde llegaría esta extrañeza y qué significaba realmente estar allí. Entre las actividades, los rasguños debajo del suelo se volvieron más frecuentes, como si algo estuviera arrastrándose por debajo, intentando manifestarse de alguna manera. Hacía lo posible por ignorarlos, concentrándome en las actividades planificadas y tratando de mantener una atmósfera de normalidad, pero cada crujido parecía vibrar en las paredes, resonando en mi mente y desafiando mi cordura. Era una lucha constante entre el deseo de entender lo que estaba sucediendo y la necesidad de seguir adelante. A la hora de la salida, la chica que me ofreció la muñeca se acercó nuevamente. Ella sostenía un objeto envuelto, y su expresión era una mezcla de determinación y un leve temor. Cuando rechacé el paquete, una sutil transformación ocurrió en su rostro, su mirada se volvió más intensa, casi como si una sombra hubiera cruzado su semblante. La inocencia que había percibido anteriormente parecía haber sido reemplazada por una gravedad que me dejó inquieto. Cuando sonó el timbre, sentí un impulso involuntario de mirar hacia atrás, como si algo me llamara. Recordé la regla: no perturbar a los niños que están tranquilos. Sin embargo, al mirar hacia la clase, me di cuenta de que todos estaban de pie, mirándome con una intensidad que era casi hipnotizante. Sus miradas eran como flechas, penetrantes y exigentes, haciendo que mi corazón se acelerara. El silencio era sofocante, un peso que parecía oprimir, y me pregunté qué estaban pensando o sintiendo en ese momento. Fue entonces cuando la chica, con voz baja y firme, me dijo que no había seguido las reglas. Sus palabras resonaron como una advertencia, y la inflexión en su voz sugería que había consecuencias para mi desobediencia. El peso de sus palabras flotaba en el aire, y me di cuenta de que estaba en una línea delgada, entre el deseo de entender esa extraña realidad y el miedo a lo que podría suceder si fallaba en seguir las directrices no dichas que nos rodeaban. El aula, que antes parecía un espacio seguro, ahora se transformaba en un campo de batalla psicológico, y me veía luchando contra fuerzas que apenas comprendía. La presión aumentaba, y sentía el dolor en mi mente mientras ella revelaba la muñeca, que parecía una copia grotesca de mí, cada detalle exagerado de una forma distorsionada y surrealista. Su rostro tenía una expresión de dolor y desesperación,
como si estuviera reflejando mis propias emociones. La agonía me envolvió como una neblina sofocante, y las voces de los niños se mezclaron en un coro aterrador, como si fueran un eco distante de mi propia mente en colapso. Afirmaban que un error es todo lo que se necesita, y cada palabra parecía resonar dentro de mí, amplificando mi terror. El dolor me dominó, una ola de pánico que se extendía por todo mi cuerpo, como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo sin fin. Cuando miré hacia arriba, los alumnos me estaban observando con una intensidad inquietante, sus miradas fijas y vacías, como si estuvieran esperando algo que no podía comprender. La niña se acercó, sus ojos brillando con una determinación casi sobrenatural. Dijo que necesitaba quedarme allí, y en su voz había una urgencia que me hizo dudar. La muñeca, ahora en sus manos, parecía extraer algo de mí, como si estuviera tratando de absorber mi esencia, mi identidad, transformando mi realidad en una pesadilla. El timbre sonó, un sonido estridente que debería haber señalado el final de la clase, pero, sorprendentemente, nadie se movió. El ruido resonó por las paredes, pero el aula permaneció en un silencio opresivo, como si el tiempo se hubiera detenido. La tensión era palpable, y me sentía atrapado en una trampa invisible, incapaz de escapar de esas miradas que parecían penetrar en mi alma. La atmósfera estaba cargada de una expectativa insoportable, y sabía que cualquier movimiento en falso podría ser el desencadenante de algo terrible. La muñeca continuaba observándome, sus ojos vacíos reflejando una oscuridad que no podía entender, y me preguntaba si podría resistir la presión creciente o si sería consumido por ella. Los niños permanecieron observándome, y la chica, sosteniendo la muñeca, se situó a pocos centímetros de mí. Su expresión se suavizó, como si quisiera transmitir un mensaje de consuelo, pero algo sombrío se escondía detrás de sus ojos, como una sombra que nunca se alejaba. El día se arrastró en una lentitud agonizante, cada segundo extendiéndose como un hilo de seda, y mientras veía los pupitres ordenados en filas impecables, una sensación de extrañeza se instaló en mi pecho. Me di cuenta de que algo había cambiado, una alteración imperceptible en el ambiente que me rodeaba, como si el propio aire se hubiera vuelto más pesado. Pasaron meses desde aquel día fatídico. La rutina se volvió familiar, un ciclo repetitivo que aceptaba de mala gana, pero la presencia de la muñeca y las reglas que la acompañaban se convirtieron en parte de mi vida de una manera que nunca podría haber previsto. Los niños, con sus expresiones inexpresivas y miradas vacías, continuaban observándome, sus ojos parecían perforar mi mente y moldear mi realidad. Sabía que nunca podría escapar de ese lugar, se había convertido en una segunda piel, un espacio que habitaba pero que no podía llamar hogar. La muñeca, ahora un símbolo de mi propia inquietud, parecía seguirme a cada paso, como si estuviera unida a mí de forma indisoluble. Cada día, las reglas se volvían más rígidas, y me veía obligado a adaptarme a una nueva forma de vivir, en la que cualquier desviación podría resultar en consecuencias imprevistas. Los niños, con sus risas silenciosas y miradas cómplices, parecían entender algo que yo aún no lograba captar. La sensación de estar siendo vigilado se intensificaba, y me preguntaba si existía una salida o si estaba destinado a permanecer atrapado en ese ciclo interminable de observación y conformidad. Cada momento se convertía en una batalla interna, y la línea entre la realidad y la fantasía se volvía cada vez más tenue, como si estuviera viviendo en una pesadilla de la que no podía despertar. La muñeca estaba siempre presente, con sus ojos vacíos mirándome, como si estuviera eternamente atenta a cada uno de mis movimientos. La sensación de ser observada se convirtió en una constante en mi vida, y, con el tiempo, las reglas se volvieron una segunda naturaleza para mí. Evitaba mirar el reloj entre las 2:11 y las 2:13, un intervalo de tiempo que se transformó en un ritual de autodisciplina. Ignoraba los rasguños debajo del suelo y los golpes en la puerta, casi como si esos sonidos fueran parte de un escenario que necesitaba desconsiderar para mantener mi cordura. Las miradas extrañas de los niños se volvían cada vez más comunes, y, aunque al principio esto me incomodaba, aprendí a conocerlos mejor. Cada uno tenía su propia peculiaridad, sus expresiones y reacciones que, de alguna manera, contaban sus historias. Algunos eran aterradores, con sonrisas que parecían ocultar secretos profundos, pero la mayoría no era tan mala. Les gustaba aprender, siempre prestando atención a mis palabras y participando en las actividades de una manera que me sorprendía. Era como si, a pesar de la atmósfera opresiva, hubiera una chispa de curiosidad y entusiasmo que iluminaba el ambiente. Incluso se acordaron de mi cumpleaños, lo que me tomó por sorpresa.
En un gesto colectivo, organizaron una pequeña celebración. Celebraron con una simplicidad casi conmovedora, trayendo un pastel que había sido hecho con sus propias manos y decorado con dibujos coloridos. En ese momento, sentí una conexión genuina con ellos, como si el peso de las reglas y la presencia de la muñeca pudieran ser aliviados, aunque fuera temporalmente. Rieron, y sus risas resonaron en el aula, creando un espacio de alegría que no esperaba. Sin embargo, incluso en esos momentos de ligereza, la muñeca permanecía allí, un recordatorio constante de la delgada línea en la que caminaba. La alegría siempre iba acompañada de una sombra, y sabía que, por más que me esforzara por conectar con esos niños, había una barrera invisible que me separaba de ellos. La tensión permanecía, y la muñeca, con sus ojos vacíos, parecía prometer que las reglas nunca serían completamente olvidadas. Así, continuaba navegando por este mundo peculiar, tratando de encontrar un equilibrio entre la realidad y la extrañeza que me rodeaba. Me dieron un pastel especial, que era muy bueno, de hecho. Era sabroso como fresas y recuerdos, cada bocado trayendo a la mente fragmentos de un pasado más ligero, cuando la vida parecía menos complicada y llena de promesas. Los niños sonrieron mientras saboreaba el pastel, sus miradas llenas de expectativa, como si mi felicidad fuera una victoria colectiva. Sin embargo, detrás de aquella celebración, había una nube de melancolía flotando sobre mí. Quería poder irme o tener el verano libre, un tiempo en el que pudiera escapar de esa realidad sofocante. Todos los días, despertaba sabiendo que tendría que volver a esa sala, un lugar que se había convertido tanto en mi hogar como en mi prisión. Con el tiempo, me di cuenta de que me había convertido en parte de las reglas, una pieza de un rompecabezas que encajaba en un cuadro sombrío y confuso. Yo era solo un accesorio allí, una figura que cumplía un papel, pero que no tenía control sobre la trama. La rutina se estableció como una trampa, y cada día se arrastraba en una repetición monótona que parecía no tener fin. No importaba cuánto quisiera, sabía que nunca podría salir. La sensación de estar atrapado se intensificaba cada día, como si las paredes de la sala se cerraran a mi alrededor, comprimiendo mi libertad y sofocando mis sueños. Las voces de los niños, que antes sonaban como música, ahora resonaban como un recordatorio constante de mi condición. Sus rostros, que había comenzado a conocer, se convirtieron en caricaturas de una infancia que no podía compartir plenamente. Los observaba interactuar, riendo y jugando, mientras yo luchaba contra la creciente sensación de alienación. Era como si estuviera viendo una película en la que no formaba parte, y cada escena me recordaba lo que había perdido. La muñeca, siempre al acecho, parecía absorber la esencia de mi lucha, reflejando mi batalla interna en sus ojos vacíos. Cada día me preguntaba si había una salida, una manera de romper las cadenas que me mantenían allí. Pero la verdad era que me había convertido en una parte indisoluble de ese ciclo. Las reglas y la rutina habían moldeado mi existencia, y sentía que, al mismo tiempo que me adaptaba, perdía una parte de mí mismo. El verano parecía una promesa lejana, un recuerdo de un tiempo en que la vida estaba llena de posibilidades, pero ahora, todo lo que tenía eran los días arrastrándose, una eternidad de espera y desesperación. Y así, seguí adelante, manteniendo la rutina. Las clases se convirtieron en una danza repetitiva, un ballet ensayado que realizaba sin pensar. Los movimientos eran automáticos, cada palabra que pronunciaba sonaba como un eco del día anterior. La mirada de los niños continuaba siguiéndome, penetrante y curiosa, y sabía que siempre habría algo en mí de lo que no podría escapar. Era una sensación de estar expuesta, como si cada pensamiento y emoción fueran leídos en sus rostros inexpresivos. Mientras seguía la rutina, la presencia de la muñeca era una constante, una figura silenciosa que ocupaba un espacio en el fondo del aula, observándolo todo con sus ojos vacíos. Me observaba, como si esperara algo de mí, un gesto, una palabra, una revelación que no sabía cómo proporcionar. Había una expectativa en el aire, una tensión que hacía que mi corazón se acelerara cada vez que sentía su presencia. Era como si la muñeca estuviera conectada a alguna parte de mí, un reflejo distorsionado de lo que realmente era. El aula, ahora familiar, aún tenía su aura extraña, una neblina de misterio que flotaba sobre cada rincón. Las paredes, alguna vez acogedoras, parecían ahora cargadas de secretos y memorias ocultas. Y yo estaba cada vez más consciente de lo que eso significaba para mí. La rutina, aunque predecible, estaba entrelazada con una sensación de inquietud que no podía ser ignorada. Cada risa de los niños,
cada susurro en los recreos, se convertía en parte de esta tapicería de tensión y expectativa. Cada día que pasaba, me preguntaba si había algo más profundo detrás de la presencia de la muñeca, algo que aún no había comprendido. ¿Sería ella un símbolo de mi propia lucha, o tal vez una advertencia silenciosa de que estaba perdiendo la esencia de quién era? Lo que antes era solo un objeto ahora parecía cargar un peso emocional inmenso, un recordatorio constante de que estaba atrapada en un ciclo del que no podía escapar. Y así, a medida que las semanas se arrastraban, me encontraba reflexionando sobre mis propias elecciones y mi identidad. ¿Qué significaba ser parte de esa sala? ¿Qué significaba ser observada por esos ojos vacíos? Cada día se convertía en un viaje de autodescubrimiento involuntario, mientras intentaba desentrañar los misterios que rodeaban no solo a la muñeca, sino también a mí misma. La danza de la rutina continuaba, pero dentro de mí, una tormenta de preguntas y emociones estaba creciendo, ansiosa por ser resuelta. A cada nuevo día, la sensación de que algo estaba a punto de suceder crecía, como una bola de nieve rodando ladera abajo, acumulando una expectativa casi palpable. El ambiente a mi alrededor parecía vibrar con una energía misteriosa, y, incluso con las reglas claras, había un misterio que no podía desentrañar. El peso de aquella sala parecía oprimirme, como si las paredes se cerraran lentamente, y las miradas de los niños se volvían más intensas, casi evaluativas, como si estuvieran esperando una señal de mi parte. La muñeca, con sus ojos vacíos, parecía llamarme hacia un destino desconocido, una jornada que no sabía si estaba lista para iniciar. Dudaba, pero también sentía una curiosidad irresistible, una chispa de intriga que ardía dentro de mí. ¿Qué pasaría si ignorara las reglas? La pregunta flotaba en el aire, un eco distante de posibilidades que prometía tanto libertad como riesgo. La idea de romper la rutina, de desafiar las normas que habían moldeado mi realidad, era al mismo tiempo aterradora y fascinante. ¿Qué podría suceder si decidiera actuar de manera diferente? Si, en lugar de seguir el guión preestablecido, dejara que la espontaneidad guiara mis pasos. Los rostros de los niños, con sus expresiones de expectativa, parecían alentar esa osadía. Ellos, que siempre observaban de manera tan atenta, podrían ser aliados o testigos de un cambio que podría alterarlo todo. Pero, al mismo tiempo, la muñeca me recordaba el peligro que podría derivarse de esa elección. Su presencia era un recordatorio constante de que cualquier desvío podría tener consecuencias imprevisibles. Los días se arrastraban, y la inquietud dentro de mí crecía, así como el deseo de descubrir qué había al otro lado de esas reglas. La sala se convertía en un laberinto de pensamientos y emociones, donde cada rincón parecía esconder secretos que estaban esperando ser revelados. La curiosidad pulsaba en mis venas, y me preguntaba si el coraje de ignorar las reglas podría llevarme a un nuevo entendimiento de mí misma y del mundo que me rodeaba. Con cada mirada de la muñeca, con cada susurro de los niños, me sentía más cerca de una revelación. Lo que antes parecía un ciclo interminable estaba a punto de transformarse en una nueva narrativa, y yo era la protagonista de esta historia. La tensión en el aire era electrizante, y la idea de que algo realmente extraordinario pudiera suceder hacía que mi corazón se acelerara. La duda y la ansiedad se entrelazaban, creando un mosaico de emociones que me impulsaban a tomar una decisión, a arriesgarme, quién sabe, descubrir lo que estaba escondido en las sombras de la sala. Y así, continué viviendo en la sala 302, con las reglas y los niños a mi alrededor, como si fuéramos personajes de una historia que se repetía incesantemente. La rutina no cambiaba, marcada por risas y susurros, pero algo dentro de mí estaba a punto de transformarse. Era una sensación creciente, como si una tormenta silenciosa estuviera formándose en mi interior, a punto de estallar en una nueva realidad. Los días se arrastraban, y cada clase se convertía en un eco del día anterior, pero una inquietud comenzaba a infiltrarse en mis pensamientos. Sabía que, en cualquier momento, la línea entre lo normal y lo sobrenatural podría desvanecerse, como una niebla disipándose al amanecer. Los niños, con su inocencia y curiosidad, parecían estar en sintonía con este cambio, como si pudieran sentir la electricidad en el aire. Era como si la sala 302 estuviera viva, pulsando con una energía que iba más allá de lo que podía ver. Las paredes, que antes parecían ser solo un mero espacio físico, ahora guardaban secretos e historias de un pasado que aún no comprendía completamente. Había momentos en que sentía que las propias paredes me observaban, como si estuvieran esperando algo, al igual que la muñeca, que permanecía en silencio, pero con una presencia que no podía ser ignorada. A medida que los días pasaban,
Comencé a prestar atención a pequeños detalles, susurros provenientes de lugares donde no había nadie, sombras que danzaban en la periferia de mi visión. Era como si la sala estuviera tratando de comunicarme algo, revelando una dimensión oculta que estaba más allá de la rutina diaria. Mis sentidos estaban agudizados, y cada mirada de los niños parecía contener una sabiduría ancestral, una conexión con algo más grande que nosotros. La curiosidad se transformó en un impulso irresistible. Quería saber qué había más allá del velo de la normalidad. ¿Qué pasaría si permitía que esta transformación ocurriera? La idea de sumergirme en lo desconocido me atraía, pero también me aterrorizaba. La lucha entre el deseo de seguir las reglas y la voluntad de descubrir lo que estaba escondido se volvía cada vez más intensa. Era como si estuviera al borde de una revelación, a punto de cruzar una línea que cambiaría todo. ¿Qué encontraría al otro lado? Las preguntas se acumulaban, y la anticipación crecía. La sala 302, con sus reglas y sus secretos, no era solo un espacio físico, era un portal hacia otra realidad, y me sentía irresistiblemente atraída por él. Lo que antes parecía ser una prisión ahora se transformaba en una invitación para explorar lo desconocido, y sabía que, pronto, tendría que tomar una decisión que podría alterar el curso de mi vida para siempre.